Amén y amén. ¿Cómo vencer el rechazo? Cuenta la historia que en cierto pueblito había un señor ya de edad que se sentaba en la entrada pues del pueblo, en una piedra así que había en la entrada, y era un pueblito pues que estaban tratando de poblar, era un pueblito más o menos nuevo, y el ancianito pues llevaba algunos años que había llegado ahí, entonces él estaba siempre ahí en la entrada, como esas personas que son casi que se hacen los porteros, nadie les paga, pero él estaba ahí de buena gente. Entonces, bueno, el viejito estaba ahí, todo el que iba entrando al pueblo, pues él se enteraba de todo, era como de Telemundo, no sé, pero el viejito ahí estaba con su nietecita. Pues resulta que un día venía una familia y toda la familia se acercan y ellos iban todos contentos, iban buscando un lugar donde vivir, pero pues antes de entrar al pueblito veían al señor ahí todo amable, entonces se acercan y le dicen, ay, mire señor, ¿cómo es este pueblo? Nosotros queremos venirnos a vivir por estos lados, se ve que es muy agradable, las tierras se ven como fértiles, pero ¿cómo es la gente aquí? Y el viejito los mira y le dice, no, venga, yo les tengo otra pregunta, porque los sabios contestan con otra pregunta, ¿cierto? Entonces él viene y le pregunta a esta familia, ¿cómo es la gente de donde ustedes venían? ¿Cómo es el pueblo, la ciudad donde ustedes vivían? Y ellos, no, pues es que la verdad es que todo el mundo allá eran una manada de chismosos, malapagas, incumplidos, el ambiente era súper hostil, nos hartamos de eso y decidimos que mejor nos íbamos a mover a otro lugar, por eso veníamos para acá. Y él los miró y les dijo, no, pues aquí es exactamente igual. Entonces, bueno, ellos cogieron las cosas y siguieron de largo, ese viejito tan horrible, tan igualado, pero bueno, vámonos. Y se fueron. De repente viene otra familia, también con el ánimo de instalarse a vivir en ese pueblo, porque les habían contado que era agradable, pero pues igual dijeron, vamos a preguntarle a ese señor que está ahí como tan formal. Y esa otra familia le habla, pues, ¿por qué seguirían de largo? Pero bueno, fueron y le preguntaron, ¿cómo es la gente aquí? ¿Cómo es este pueblo? Y el ancianito los mira y pues ya saben qué le contestó, con otra pregunta, ¿cómo es la gente del pueblo el cual ustedes habitaban? Y ellos le contestan, no, pues allá todo el mundo es súper querido, todos son muy amables, todos nos hacemos favores, compartimos, en las navidades siempre estamos juntos, sí a veces hay problemas, pero no nos quedamos molestos, el ambiente es muy bonito, pero pues decidimos que nos teníamos que mover, los muchachos están creciendo y hemos visto que este pueblo es como muy agradable y pensamos venirnos para acá. Y el viejito sabio los mira y les dice, pues aquí es exactamente igual, aquí todos somos amables, te recibimos a todos con los brazos abiertos y estamos felices de que vengan, quédense aquí. Y su nietecita le dice, abuelito, pero ¿por qué a cada uno le respondiste diferente? Y él les contesta, a la niña, muy fácil, mi amor, porque cada uno da de lo que es y todos aportamos de lo que nosotros traemos y todo lo vemos depende de cómo nosotros somos. Si tú le preguntas a un águila cómo es el mundo, ella le va a preguntar, le va a responder, es inmenso. El águila le va a contestar, el mundo es amplio, el mundo tiene montañas hermosas, pero si le preguntas a un delfín, pues el delfín te va a contestar que la tierra es húmeda, que todo es frío, que hay mucha agua, pero si le preguntas a un caballo salvaje que cómo es el mundo, él le va a decir, es espectacular, uno puede hacer todo lo que uno quiere, uno corre por todo lado, pero si le preguntan a un caballito, esos que les toca llevar carretillas, yo no sé en sus países, en Colombia, en mi ciudad, había el parque del caballo y eso olía a caballo, pero ya saben, a lo que hace el caballo, era horrible ese parque, en un municipio lo más de bonito, una ciudad pequeñita que pegadita de nosotros, a pesar de que Medellín es tan bonito, pero sí, estaba el parque del caballo y eso olía a caballo. Entonces si uno venía donde el caballo le decía, oiga, don caballo, ¿cómo es todo esto acá? No, horrible, o sea, lo mantienen a uno de animal, como que uno fuera un caballo de carga, aquí cargando todo el tiempo. Pero si van y le preguntan a un caballito de esos ponis del circo, pues él va a responder, no, la vida es llena de niños, es llena de sonrisas. Pero si le preguntan a una hormiguita, pues la hormiguita va a decir, no, el mundo es infinito. Y está claro que cada quien va a ver las cosas dependiendo cómo es. Y cuando nosotros hemos sido rechazados o cuando hemos vivido un mundo donde hemos sido lastimados, heridos y ofendidos una y otra vez, pues vamos a actuar de la misma manera. Una persona rechazada tiende a rechazar a otros, pone una barrera porque piensa que lo van a rechazar, entonces antes de que hablen él ya está prevenido, pero no solo eso. Un caballo salvaje encuentra otro caballo salvaje. Una hormiguita encuentra otra hormiguita y un rechazado encuentra otros rechazados, hacen un club de rechazados. ¿Qué pasa cuando un rechazado encuentra otro rechazado? Pues hacen el club de los rechazados boys, algo así, se arma el club de los rechazados, así de simple. Pero ¿cómo
se abren las puertas al rechazo, o cuál es el origen del rechazo, cuáles son los indicadores en la vida de una persona del rechazo. Pues puede comenzar a muy temprana edad, puede empezar desde el embarazo, puede venir desde un embarazo no deseado, el rechazo puede venir aún desde un intento de aborto, de un hijo que fue adoptado. Tal vez puede venir de un niño que pues, sus papás estaban locos por una niña y le tenían la cunita con las sabanitas rosadas, moñitos, y sale el niño. Y no habían carritos, no había nada por ningún lado, pero bueno, pues tocó, qué lindo el niño. Y ese rosado es unisex, pongámosle rosadito, no pasa nada. Pero desde ahí puede estar germinando o sembrándose una semilla de rechazo en el corazón de ese bebé, o por una deformidad física, también puede venir por una enfermedad crónica o por constantes expresiones negativas en público, por tener problemas del habla, de pronto ese niño que creció en una pobreza extrema o con un hermanito enfermo y toda la atención era para ese hermanito enfermo. Ustedes han visto las familias donde hay un hijo o una hija que está pasando por una situación de salud difícil, es como si los otros no existieran. Y es tan importante pensar en eso, o sea, ahí se puede estar formando una semilla de rechazo, o por sufrir una pérdida fuerte, perder a uno de los dos padres, ya sea por muerte o sea por la separación de ambos padres, pero también puede venir por un niño que fue avergonzado en público, que se burlaban de él, que le decían, ay, pero ¿por qué eres tan bruto? ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no eres como tu hermano? O tal vez otro niño que nunca recibió una palabra de aprobación de sus padres, donde su mamá le dijo, hija, estoy orgullosa de ti, o hijo, qué bien lo haces, me encanta verte jugar fútbol, eres el mejor, aunque el hijo sea tronco y nunca meta goles, pero está orgulloso de su hijo, lo haces bien, te esfuerzas, vas temprano, entrenas, lo quieres lograr, estás esforzado. Ese hijo necesita ese apoyo y sentir que verdaderamente es aceptado y que sus esfuerzos no son en vano. O también aquellos hijos que fueron dejados, tal vez esa mamá, ese papá no querían hacerlo voluntariamente, pero debido a la situación económica, debido a una necesidad, se ocuparon tanto y no tenían tiempo para dedicarle a ese niño o a esa niña. Entonces va creciendo una semilla de rechazo en ese corazón. Pero también en la edad adulta, o en la juventud o en la adolescencia, comienzan a crecer ese tipo de semillas. ¿Cómo? Por medio de una enfermedad grave, cuando hay una enfermedad, tal vez por una pérdida laboral, de pronto esa persona era la que sostenía a la familia y eso le dolió, o por el abandono de una pareja, ya sea el esposo o la esposa, quizá empieza en el corazón ese dolor de ¿qué le vio a esa persona que no tenga yo? O a veces, yo no sé si ustedes han visto, pero normalmente cambian a una esposa hermosa y bonita por una señora por ahí que nada que ver. O sea, la esposa es 90, 60, 100, no sé qué, y van y se consiguen una señora que es más fea que un carro por debajo. Y uno dice, pero aquí ¿qué pasó? Porque el pecado es eso, o sea, el pecado no está asociado simplemente con la belleza física, sino que viene del corazón. Y esa mujer queda con un dolor del rechazo, o ese hombre también. También por las traiciones, una traición lastima profundamente el corazón de una persona. También puede venir por un maltrato de una persona de autoridad, un profesor, un líder, un pastor, y eso puede quedar ahí, un dolor, o por recibir un maltrato físico o un maltrato verbal. ¿Cuántos saben que hay palabras que duelen más que un golpe? Pero no solo hay palabras que duelen más que un golpe, hay miradas que hablan más que un golpe, porque el lenguaje corporal habla y mucho. Se dice que como el 80% de la comunicación es no verbal. O sea, usted con sus lo ven a uno y ya saben uno cómo viene, ¿cierto? Se dan cuenta si uno está mastique y trague y mastique. Solamente con ver a la persona ya saben qué está pasando. Ustedes vieron lo que pasó ayer, es que no puedo evitar hablarlo. Antenoche en el discurso o en el informe de nuestro presidente, y uno dice, o sea, ¿y qué pasó? Un beso, que ¿de dónde salió ese beso? Y la gente ya no se pudo concentrar ni siquiera en el discurso. Uno dice, ¿cómo la esposa del presidente le da un beso al vicepresidente, al esposo de la vicepresidenta? Y uno dice, ay, ¿qué pasó? Normalmente cuando es por accidente uno como que se tira para atrás. Hoy alguien decía, eso es normal en esa área del país, que en Pensilvania, que no sé si es normal o no es normal, pero fue algo raro, fue algo extraño, y el lenguaje corporal no nos demostró que fuera algo anormal, fue algo
realmente que nos dejó pensando a todos. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Hay tantas cosas que reflejan lo que está pasando en el corazón. ¿Cuál es el resultado o cuáles son los síntomas que expresa una persona que ha vivido el rechazo? Porque todos en algún momento hemos tenido rechazo, todos hemos sido rechazados en alguna oportunidad. Pero ¿qué pasa con una persona que fue tan marcada y que se quedó viviendo en el rechazo? Primero, se aísla, es una persona que comienza a ser solitaria, es una persona que llama la atención, es una persona que espera la atención permanente de la gente, que prefiere no hablar o prefiere quedarse sola. Dice, no, yo mejor no digo nada. Y también son personas que caen en dependencia emocional o son personas que tienen sospecha, de todo el mundo sospechan, como miran de reojo, como no, me van a juzgar. Y siempre piensan, esa persona se va a aprovechar de mí. Está siempre indecisa o insegura y no abre fácilmente su corazón. También son personas que culpan a los otros, rápidamente culpan o también son personas que se vuelven adictas al trabajo, se vuelven personas que quieren tapar con ocupaciones y con muchas cosas el dolor o el vacío que quedó ahí en su corazón. También son personas que pueden volverse al otro extremo, se pueden volver pasivas porque temen, porque dicen, si lo hago, ¿qué tal si me queda mal hecho? O si digo, ¿qué tal si eso no era lo que esperaban que yo dijera? También a esas personas les cuesta delegar en el trabajo porque son personas que se vuelven perfeccionistas, porque no quieren que ese proyecto les salga mal, no quiere que ese emprendimiento o aquello que les delegaron para hacer tenga ningún error. ¿A qué va eso? Al rechazo. Porque lo vivió tantas veces que ahora tiene miedo, porque de niña o de niño lo maltrataron tanto, le dijeron tantas veces que sus proyectos no estaban bien, que su tarea estaba inconclusa, que ahora que ya es adulto quiere agradar a todos los demás. Ese es otro extremo del rechazo. Pero ¿sabían ustedes que el espíritu del rechazo es como el jefe de la pandilla o el jefe de la mara? Es el jefe de otro montón de espíritus inmundos, trae otro montón detrás. ¿Por qué? Porque detrás del espíritu de rechazo viene la autocrítica, viene el autorrechazo, y eso puede hacer que la persona caiga en pecados tan graves como la lujuria, como el homosexualismo, como el lesbianismo, pecados como perversiones sexuales, porque esa mujer o ese hombre está tratando de agradar a su pareja, está tratando de no ser rechazado, entonces hasta cae en pecados graves y termina haciendo cosas que no quería hacer, pero teme ser rechazado. Son aquellos niños que en la escuela terminan fumando marihuana, terminan haciéndose adictos a algún farmacodependiente o al alcohol o a tantas cosas. ¿Por qué? Por temor al rechazo, por querer encajar en ese grupo. Como sus papás siempre están ocupados, como sus papás no tienen tiempo, como se sienten rechazados con sus ideas, con los juegos, con lo que ellos quieren hacer en casa, están buscando encajar ahora en la escuela. Entonces en ese afán terminan haciendo cosas incorrectas. También el rechazo es el papá del orgullo. El rechazo es el papá de la soberbia, es el papá de la intimidación y del control. También es el papá de la depresión y de la ansiedad. Estuvimos hablando hace poco sobre lo que es la depresión, y aquella persona que ha sido tan rechazada, tan lastimada, comienza a herirse y comienza a aislarse y a sentir dolor en lo profundo de su corazón. Y cuando nosotros vamos a la Real Academia de la Lengua, porque yo investigué muy profundamente, nos dicen que el rechazo significa forzar algo o a alguien a que retroceda, o también contradecir lo que alguien expresa o no admitir lo que propone u ofrece esa persona, o de negar lo que esa persona está pidiendo. Eso simplemente es el rechazo. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos personas que fueron rechazadas. Increíblemente, el primero que fue rechazado fue Jesús. Y ahorita vamos a hablar de él, pero antes de hablar de Jesús, yo estaba estudiando en estas mañanas en mi devocional sobre Moisés, y me pude dar cuenta que Moisés tal vez no fue rechazado por sus padres, pero sí por el entorno que había alrededor. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando van a ser un niño o un hijo que trae una promesa, que trae un propósito grande, van a haber impedimentos? Satanás se enoja. Pasó con Jesús cuando Jesús iba a nacer. ¿Qué mandó a hacer Herodes?
matar a todos los niños. Y cuando iban a ser Moisés ocurrió lo mismo. Pero dice la Biblia que las hebreas, las parteras de las hebreas venían y ayudaban a tener rápido a los bebés. Y entonces cuando el faraón y todos decían, pero ¿qué pasa? ¿Por qué siguen habiendo niños? Y ellas respondían, es que las mujeres hebreas son sanas, son robustas, son fuertes y dan a luz sin dolor. Y cuando nosotros llegamos ya hay bebé y ya no hay nada que hacer, no podemos deshacernos de los bebés. Pero los papás de Moisés dice que cuando nació lo vieron hermoso y decidieron, no, lo vamos a cuidar, lo vamos a tener aquí y calladito. Pues los primeros 3 meses un bebé esos pasan dormiditos, uno le da pechito, le saca gasecitos, le cambia el pañal y eso duermen todo el día. Pero ya a los 3 meses esos ya duermen menos, ya lloran. Un bebé de 6 meses ya hay que darle comidita. Pero dice la Biblia que cuando tenía 3 meses ya no pudieron esconder más al bebé y tomaron una arquilla, dice que la calafatearon con brea. Yo me imagino un canastico y yo me imagino la mamá, la angustia de ella tratando de sellar bien su arquilla. Era un bebé de 3 meses y lo tuvo que poner en el agua. Imagínense el susto, el bebé podía sentir que algo estaba pasando. Los bebés a través del llanto expresan el temor, las emociones, lo que ellos pueden sentir. Y ella va y pone el bebecito, pues ya no lo tiró ahí a la loca, no, mandó a la hermanita grande, le dijo, vaya, póngale cuidado a la arquilla. Pero yo creo que ella fue estratégica, porque yo creo que lo puso cerquita donde estaba la princesa, porque la princesa lo escuchó llorando y dijo, ay, ese bebé, y de la nada aparece la hermanita. Ay, tranquila, doña princesa, si quiere yo hablo con una de las, ese niño debe ser de las hebreas, si quiere yo busco una de ellas para que venga y le cuide ese niño. Y así fue. Pero Moisés creció con tantos traumas que lo podemos ver a lo largo de toda su vida, al punto de que cuando Dios lo llama, ya en Éxodo capítulo 3, capítulo 4, él empieza a decir, yo no sé hablar, yo soy tartamudo, y empieza a sacar excusa tras excusa tras excusa, y Dios le dice, pero ¿qué le pasa? Y le dice, yo no puedo hablar. Está bien, entonces vaya con su hermano, vaya con Aarón, porque ya le dijo cómo hiciera, qué señales podía hacer, qué milagros iban a ocurrir. Pero Moisés era ese niño inseguro, era ese niño que había crecido con ese rechazo alrededor. Hasta que Dios tiene que trabajar con él, el gran libertador del pueblo de Dios, aquel que lo sacó de esclavitud, luchó con sentimientos como ese. ¿Cómo tú y yo no vamos a tener que enfrentar situaciones cotidianas como esas? Y cuando escudriñamos profundamente nuestro corazón y tenemos un corazón, como dice la palabra, contrito y humillado, y nos derramamos en la presencia de Dios, Él comienza a mostrarnos cosas que pueden estar ahí en nuestro corazón. Si bien es cierto que Dios nos dijo que el 2023 es el año de la restitución, eso significa que Él quiere proveernos, que Él quiere sanarnos, quiere traer a nosotros la autoestima, la identidad, la libertad. Pero para ello tenemos que trabajar en la raíz de aquellas cosas que se han quedado allá ocultas en nuestro corazón, cosas que quizá vienen desde el vientre. Y hay 3 áreas ya con esa base que hemos puesto del rechazo, donde nosotros podemos ser rechazados. Y la primera entonces es desde la concepción. ¿Y quién podría pensar que Jesús desde la concepción fue un bebé rechazado? ¿Recuerdan ustedes cuando el ángel aparece a María y le dice, María, llena eres de gracia, el Señor eres contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y vas a tener un bebé y llamarás su nombre Jesús? Y ella dice, pero ¿cómo? Si yo todavía no me he casado, ¿cómo voy a tener un bebé? Imagínate el susto de ella. Pero cuando José, su prometido, se entera de que ella está en embarazo, él, dice la Biblia, que secretamente iba a dejar a María. Hasta que el ángel se aparece y le dice, no temas, no temas, no la dejes, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Pero ese bebé pudo haber sentido, y ahorita les voy a decir por qué. Pero antes de ir a Lucas, quiero que vayamos a Isaías capítulo 53 y versículo 3. Si tiene su Biblia, ábrala ahí conmigo. Si está tomando nota, Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue menospreciado. Menospreciado tiene que ver con rechazado. Esta es una profecía que tenía que ver con Jesús. Era una profecía con respecto a Jesús y se dice que iba a ser rechazado.
iba a ser menospreciado. Y también la palabra de Dios en hebreo nos recuerda que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Eso quiere decir que Jesús vivió todo para podernos entender. Jesús entiende el rechazo que tú algún día pudiste sentir, porque todos en algún momento lo hemos vivido, pero a lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar en este día es a examinar nuestro corazón y ver si esas semillas se quedaron ahí, crecieron en tu corazón o en mi corazón, hicieron un árbol grande, echaron raíces y se convirtieron en amargura y no han dejado que avancemos. Y hoy el Espíritu Santo a través de su palabra quiere traer libertad, porque ¿cuántos saben que donde está el Espíritu de Dios hay libertad? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios trae libertad? Así que si tú te estás identificando con algún área de estas de las cuales estamos hablando, la palabra de Dios va a traer libertad a tu vida. Si habían semillas de rechazo que se quedaron ahí, que se anidaron en tu corazón, hoy el Espíritu Santo las arranca. Todos tenemos una necesidad de interactuar socialmente con otras personas. Dios nos creó de esa manera, pero el plan del enemigo es poner en nosotros esas semillas y que después esas semillas den un fruto. Y todo inicia desde ahí, desde la gestación. ¿Cómo sería? Que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1 y versículo 41 que María se fue a visitar a su prima Elizabeth. Resulta que Elizabeth también estaba embarazada milagrosamente, no del Espíritu Santo, pero estaba embarazada. Y yo creo que María dijo, yo voy a ir donde mi prima, tal vez eran amigas, no sé. María era joven, pero se fue. Y dice la palabra que cuando María llega y saluda a su prima Elizabeth, dice Lucas 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ese bebé que había en María era Jesús, era Emmanuel, era Dios con nosotros. Desde el día 1 que ese bebé llega ahí, que ese ovario es fecundado, que pasa todo lo que pasa en el milagro de la concepción, hay vida. Por eso la palabra de Dios está en contra del aborto. Nosotros somos pro vida, no somos pro aborto, somos pro vida, porque desde el día 1 que ese bebé llega, hay vida. Tal vez no es un bebé todavía, es cierto, pero esas células comienzan a trabajar rápidamente y comienza a gestarse ese bebé. Y cuando ya estaba grandecito, ese bebé que era el Hijo de Dios, cuando viene y tiene contacto con esta mujer, dice que el bebé saltó. Y Elizabeth fue llena con el poder del Espíritu Santo. Y es que si el Espíritu de Dios se mueve en ti, algo comienza a ocurrir en los demás. Si en tu vida estás lleno de la presencia de Dios, el Señor nos hablaba el domingo de embarazarnos de la palabra, de creer la palabra, de irnos renovados, de no creer las mentiras que el enemigo viene y nos dice a nuestra mente, porque ya hay puertas que se abrieron. Quizá en ese bebé, quizá en ese niño que fue maltratado, quizá en esa joven que fue abandonada, en ese muchacho que rechazaron. Pero cuando viene a Cristo es libre y todos los días tenemos que santificarnos por medio de ¿qué? De la oración, de la lectura de la palabra, y de esa manera esas semillas que el enemigo quiere plantar se arrancan. Toda semilla que el Padre no plantó se arranca y todo ese rechazo se va de nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Jesús solo era un embrión, pero Juan el Bautista con solo 6 meses de gestación pudo sentir que el Hijo de Dios estaba en el vientre de una joven llamada María. Cuando una joven queda en embarazo fuera del matrimonio, se siente mal, está angustiada, está triste, está avergonzada, tiene temor a la reacción de ese novio, a la reacción de sus papás, y vienen esas semillas de rechazo y se quedan en el corazón del bebé. Y ese bebé necesita ser amado. En Dios hay perdón, en Dios hay segundas oportunidades. Y tal vez ese bebé no fue un bebé planeado, pero puede ser un bebé amado. Y nosotros deberíamos orar por ese bebé y decirle: bebé, tú eres amado, tú eres bendecido por Dios. Tal vez no te planeamos, tal vez pecamos, pero ese bebé tiene que ser bendecido, porque siempre hay una esperanza en Cristo. O si no, ¿para qué existe la iglesia? O si no, ¿para qué vino Jesús?
sino para traer perdón y libertad. Puede que tú hayas sido ese hijo o esa hija que fue concebido en pecado, esa hija que obligó a sus padres a casarse y eso se quedó ahí, tú ni siquiera lo sabías, y eso es lo que hace que te sientas rechazado y que no te vaya bien, y el Espíritu Santo te lo quiere revelar para que puedas cortar con esto, porque qué tal si tú no fuiste la que tuvo el bebé fuera del matrimonio, pero tú sí naciste fuera del matrimonio. Y el Espíritu Santo quiere trabajar con esas cosas en nuestra vida. Y no debería llamarse un embarazo no deseado, sino un embarazo que quizás no fue planeado, pero Dios es el que da y quita la vida. Solamente Él puede dar la vida. A veces el papá o la mamá, mi hija, tranquila, pues quédese aquí, obligan a esa niña a casarse y no se dan cuenta que están cometiendo un error aún más grande, amargándole la vida a una pareja que tal vez no debía estar junta. ¿Debieron haberlo pensado antes? Sí. Yo a los jóvenes siempre les digo, hay métodos para no quedar en embarazo, pero no hay métodos ni preservativos para el corazón, ni para los sentimientos. Se puede prevenir una enfermedad, sí, hasta un embarazo, pero el corazón es el que queda herido y el que queda lastimado. Pero si nosotros reconocemos el pecado delante de Dios, la palabra del Señor dice que Él dispone para bien todas las cosas a los que le aman, aún lo malo, aún lo que viene del enemigo, como lo cantamos y lo proclamamos, Dios lo puede transformar para bien y puede cambiar esas semillas de rechazo. Hubo otro bebé que aún murió en el vientre y fue el bebé de Bersabé. ¿Se acuerdan ustedes de Bersabé? De aquella mujer que pecó con David, no sabemos si voluntaria o involuntariamente, si la obligaron, no la obligaron, no sabemos cómo fue. Pero yo pienso que fue un momento muy difícil para ella, porque David la ve y se enamora y la manda a llamar y se acuesta con ella, pasa lo que pasa, y fruto de ese momento de pecado viene un bebé. Y el bebé se enferma. Y nos dice la palabra de Dios allá en el libro de Samuel que David comenzó a orar y a orar y a orar por ese bebé. Entró en ayuno. Dice que estaba rostro en tierra. No había alfombra, así como nosotros que venimos a ayunar y uno se postra lo más de chévere porque hay alfombra, ¿cierto? No había alfombra, rostro en tierra. ¿Sabían ustedes que la mayoría de las enfermedades, si no todas, son espirituales? Tienen un origen espiritual. A veces hay cargas tan duras de llevar y que hemos tenido, ahí las hemos puesto en nuestros hombros como un costal por tantos años que se convierten en un dolor de espalda. Tantas cosas que el enemigo aprovecha cuando nosotros nos sanamos el corazón y él quiere hacernos libre. Y este bebé se enfermó, el bebé murió. Imagínense cómo fue el embarazo de esa pobre mujer. El papá de este bebé manda a matar al hombre que ella amaba, a Urías. Él era su esposo. Y el rey, no pudiendo hacer nada para ocultar el embarazo, entonces hizo que lo mandaran al frente de batalla. Y aquel hombre murió. Y en el corazón de esta mujer pudo haber quedado un vacío terrible. Imagínense cómo iba a ser la vida de ese bebé. Fue un bebé que murió. Pero nosotros vemos en María algo diferente y vemos en Jesús algo diferente, porque la vida de Jesús y el testimonio de Jesús nos deja saber que Él no vivió bajo el rechazo, a pesar de que fue rechazado, porque la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los fariseos lo trataban mal, hablaban mal de Él, lo avergonzaban, pero aún desde ese bebé que fue reivindicado desde el vientre, vemos cómo el rechazo fue vencido, porque allá en Mateo capítulo 1 y versículo 19 dice que José era un hombre bueno y que no quería avergonzarla en público, pero en privado quiso romper la relación, quiso dejarla. Pero hay otro rechazo y es el rechazo social. Todos queremos sentirnos parte de un grupo, sentirnos parte de una familia. Y hay dos cosas que son necesarias en esas relaciones. Y es no solamente tener relaciones, pero tener buenas relaciones. Alguien decía que nosotros no solamente somos espíritu, cuerpo y alma, pero que también somos relaciones. Tiene mucho que ver con el ambiente con el que nosotros nos relacionamos. Por eso les dije de Moisés, quizás sus padres lo amaban, lo cuidaron, pero el ambiente era un ambiente hostil, era un ambiente donde él estaba condenado a la muerte. Y hay ambientes que son difíciles. Y Dios nos creó para que podamos relacionarnos con otras personas. Pero cuando
nuestro corazón todavía está enfermo, lo que comienza a ocurrir es que buscamos a otros que también están enfermos. Alguien decía que el hijo con los que tienen más de 2 o 3 hijos, que el hijo con el que uno más choca es el hijo que más se parece a uno. Yo no sé si es verdad, Dios mío bendito, pero yo tengo 2 y yo creo que sí. Porque no sé por qué le sacan a uno lo malo, no le sacan lo bueno, o sea, se parecen tanto a hijos que yo digo, Dios mío, es mi versión masculina, ¿aquí qué pasó? Y es con la persona que uno más choca. ¿Por qué? Porque se ve reflejado. Uno se ve reflejado en el otro. Pero fuimos creados para tener relaciones. Dios nos creó para interactuar los unos con los otros. Es necesario, pero el rechazo ocurre cuando la gente no quiere relacionarnos con nosotros. Sentimos que nos evitan, sentimos que no nos saludan o que están hablando y nosotros llegamos y que cambian el tema. Alguien me decía, ministrando una vez, alguien me decía, un joven, me decía, es que el rechazo y el bullying no es solo lo que te dicen, son miradas, son gestos. ¿Se acuerdan lo que les dije ahorita del lenguaje corporal? Del lenguaje no verbal. Y él me decía, llegas a la escuela y vas en el momento del almuerzo y es como se miran todos, el gesto que se hacen y solo, y ya sabes, o sea, no necesitas que lo griten, ya sabes que se están riendo de ti, ya sabes que no eres deseado ahí. Como en las películas, ustedes han visto las películas de Disney, que llega el niño así, el lerdo, con las gafitas, mocosito, bueno, y siempre se quiere hacer, no sé por qué se va donde los populares, ¿por qué se tiene que ir para allá? Pero todos se van para donde y claro, de inmediato, ¿qué pasa? Como usted, ¿qué hace aquí? O sea, eche para allá. Y eso es lo que ocurre, el rechazo social es un rechazo muy doloroso, sentirse apartado, pero ¿saben qué? Muchas veces ese rechazo no está en el grupo, está en ese corazón. No estaban los otros. Y por eso Dios quiere trabajar en nuestra vida para que podamos ser libres de ese espíritu y podamos sentir que hacemos parte de. El rey David, él mismo cuando no era rey, cuando simplemente era un pastor de ovejas, fue rechazado por sus propios hermanos. ¿Recuerdan ustedes cuando llegó el profeta para ungir al próximo rey de Israel? Y le dice, bueno, Señor, ¿dónde están sus hijos? Y bueno, pasa Eliab, pasan así todos grandes, todos elegantes. Y el profeta dice, uy, este es el siervo de Dios, lo va a ungir. Y él dice, no, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Y cuando uno lee sobre David, dice que era trigueño. O sea, era un negro querido, era un trigueñito así bien bonito. Iba a decir otra palabra, pero me están grabando. Pero bueno, digámosle, era un cipote negro, algo así. Era trigueño, era de tez diferente. No sabemos qué había pasado con él, porque gente que estudia la Biblia, muchos se han atrevido a decir que probablemente David era el hijo de una relación fuera del matrimonio de la mamá. Y dice, ¿qué? Sí, porque allá en el Salmo 51, cuando David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones, porque contra ti he pecado. Y empieza a decir, y bien que en lo oculto fui formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, no sé si sea cierto o no, pero es muy probable que a él lo tenían aparte. Tal vez los otros eran bien queridos, bien churros, dicen en Colombia, en Guatemala dicen un mango. ¿Cómo más dicen por allá? Un papacito, un tarrao, dicen en Medellín. ¿Cómo les parece? Eso es un tarrao. ¿Qué? Bueno, que era muy lindo, pero era diferente tal vez a todos sus hermanos. Los otros se veían muy altos, muy apuestos y a él lo tenían allá. Y cuando el profeta ve que pasa el uno, pasa el otro y dice, Dios mío, entonces ¿cuál es? Y le dice, oiga, ¿y usted no tiene otro hijo? Y le dice, sí, hay otro, pero es el que está cuidando las ovejas. Pero, ¿cómo duele ese pero, cierto? Yo sí tengo otra hija, pero pues es que ya no estudió, ya no es estudiada, o sea, pero es que, ay no, ya es tan feíta, las otras son pues, cierto, y ese pero ¿cómo duele? Son peros que duelen en el alma. Es que esa niña, sí, es muy aplicada y todo, pero ella no tiene mamá y papá, aquí solo la acudiente es la abuelita, es la tía. Y esas son heridas que se van quedando ahí en el corazón. Vamos a leerlo ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 11 al 12. Entonces dijo Samuel a Isaí, estos son todos tus hijos. Y él le respondió,
queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él no venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, no era moreno, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngele, este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó, y luego Samuel se volvió a Ramá. Entonces no es que porque era de otro color, no sabemos qué era la razón por la cual él estaba allá. Si era verdad que era el hijo de una infidelidad, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando mandaron a llamar a todos, a él no lo mandaron a llamar. Y es más, muy adelante en la historia, cuando usted continúa leyendo, ahí en el capítulo 17, se encuentra con que un gigante, un filisteo llamado Goliat, estaba atemorizando al pueblo de Dios. Y David va donde sus hermanos y él les pregunta: ay, ¿qué está pasando? Y ellos: ay, ya viene usted, ¿con qué irá a salir? Estaban enojados con él, no lo querían. Y era un rechazo que estaba ahí en su corazón y que dolía cada día más. Pero David tuvo que pasar por encima de ese rechazo. David no se quedó ahí. Si David se hubiera quedado con el rechazo, no habría llegado a ser el rey de Israel. Si se hubiera quedado con el rechazo, no habría soportado la persecución de su propio padre, que era Saúl. Porque cuando David lo ve en la cueva, después de que tiene la oportunidad de matarlo y no lo mata, le dice: padre mío, padre mío. No lo habría soportado. Había sido formado allá. Cuando estaba con las ovejitas en el campo, ahí su corazón había sido restaurado. Y es para que nosotros podamos pensar qué áreas está trabajando Dios en nuestras vidas para poder traer restitución en este año. Quiere sanar todo ese rechazo, cualquier cosa que haya quedado ahí. Tal vez usted y yo pudimos haber sido esos hijos olvidados o no. O pudimos haber sido esa esposa olvidada o esa niña olvidada. Pero aún ahí es donde el amor de Dios quiere llegar y penetrar en lo más profundo de cada uno de los corazones. No hay nada más duro que ese rechazo romántico. ¿Alguno de ustedes fue rechazado alguna vez por ese muchacho bien querido y uno bien enamorado? Y ay, usted me gusta mucho, pero como amiga. Y uno, ay, no puede ser. Y uno bien ilusionado. Eso me pasó a mí con Brad Pitt. No. Imagínese, pero son esos niños. No, mi amor, no creas. No, es verdad. Pero es un dolor que se queda ahí en el corazón. Pero hay tantas personas que después de los años, aunque ya se casaron, formaron un hogar feliz, tienen la persona, el hombre de Dios de sus vidas, pero se quedó ahí ese rechazo o ese dolor de la infancia, ese dolor de la juventud. Les voy a contar algo que le pasó a alguien conocido mío. Imagínense que él salía con una muchacha, la muchacha muy querida, y él pues era todavía muy jovencito y él no sabía cómo conquistarla. Y se queda mirándole y le dice: oye, nena, y ella, porque le estaba contando de su hermanito, que tenía un hermanito, y le dice: y él no sabía cómo qué decir. Le dice: ¿y tu hermanito es tan lindo como tú? Como, a ver, saque la pata del balde, ¿qué es eso? Y son rechazos que se quedan ahí, son cosas que son chistosas, pero que a todos quizás en algún momento nos pudieron haber ocurrido. Y uno dice: pero ¿por qué se quedó con esa vieja si era la más fea del salón y yo bien bonita? ¿Qué pasó? Son cosas que se han quedado ahí. Y que tal vez uno dice: ¿por qué si yo estaba mejor preparada? Yo había estudiado. Porque hay momentos de nuestra vida donde uno va a una empresa y le dice: no, está muy preparada, está sobrecalificada. Y va a otra: no, es que no tiene suficiente preparación. O no, es que su currículum dice que usted tiene mucha experiencia, entonces no podemos pagarle. Y va al otro lado: no, es que usted no tiene experiencia. Y uno dice: pero entonces, y es rechazo, tan rechazo y tras rechazo, y portazo en la cara y portazo en la cara. Y eso se va quedando ahí. Y puede que en el momento usted lo superó y siguió adelante, pero tal vez en esta hora Dios quiere recordarle cosas que han estado ahí y que todavía le pueden lastimar. Porque ¿cómo se ve reflejado eso? En votos internos que nosotros hemos podido hacer. Nunca más volveré a amar a nadie. Nunca más me le declaro a ninguna. Nunca más voy a trabajar de esa manera. No me voy a volver a dar en ninguna empresa. Di todo lo mejor de mí y a cambio de eso, mire, le dieron el aumento y el ascenso a otra persona. ¿Qué se siente?
se buscan escapismos, se defiende antes de ser atacado, se va creando enojo, se va creando soledad, se va creando una baja autoestima. Pero dice la palabra en Hebreos capítulo 2 y versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces necesitamos orar. ¿Qué pasos puedo dar yo para poder vencer el rechazo o el espíritu del rechazo? Tengo que salirme primero que todo de ese ambiente. Si usted sabe que está en medio de otros rechazados, que usted es parte del combo de los rechazados boys, sálgase de ahí. No son los recochan boys, sino los rechazados boys o las ¿cómo sería con niñas? Las chicas rechazadas, bueno, no sé. Sálgase de ahí. Porque es un ambiente tóxico, es un ambiente que le está contaminando. Porque cuando uno viene con otro que también es rechazado, él le aumenta a uno y uno pasó algo chiquito y él se lo hace ver a uno más grande de lo que pasa. Yo sí vi que todas voltearon la cara. Y viste la de Rosado, hizo así. Yo sí vi. Es que a usted le tienen la mala, mamita, yo sé que sí. Y la otra puede que justo en ese momento tenía algo en la oreja y se movió, pero no era por nada malo. Entonces el primer paso es alejarse de esas personas que usted sabe que no le están ayudando, sino que lo están fortaleciendo ese sentimiento en su corazón. Orar a Dios, recibir el amor de Dios, saber que somos aceptados en el amado, que puede que tu padre y tu madre te dejó, que no te aceptaron, pero la palabra de Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, es el amor más sagrado, el amor de un papá, el amor de una mamá, pero aunque te faltara ese amor, aunque tu papá te dio la espalda, aunque no te llama, aunque no te ha dado el consejo que has necesitado, pero tu Padre Dios te llama por tu nombre y te dice, tú eres mi hijo, yo te escogí, yo te engendré, desde antes de la fundación del mundo te llamé. No llores más por tu papá, no llores más por ese rechazo que te causó tanto dolor. No llores más por esa herida. Corre a los brazos de tu Padre, porque te está esperando, porque donde tú fuiste débil ahora vas a ser fuerte, porque donde te dolió, donde el enemigo quiso estrujarte, golpearte, dejarte tirado, ahí va a ser tu mayor victoria. En el nombre poderoso de Jesús, porque Él puede entender ese dolor. Tal vez José fue el mejor papá que pudo tener Jesús. ¿Cómo sería que le enseñó el arte de la carpintería? Jesús fue carpintero hasta los 30 años. Él tenía un oficio. Eso significa que José fue el mejor papá que pudo haber, porque le modeló un ejemplo. Pero cuando estaba en el vientre, en un momento quiso abandonarlo. Pero Jesús fue amado después, pudo vencerlo. Y eso nos muestra que aunque hayamos pasado por un rechazo como ese, el amor de Dios estará ahí y cubre todo ese dolor. Lo otro que necesitamos es reconocer, venir delante de Dios y decirle, sí, Señor, yo me he sentido así. Muchas veces, tal vez no me estaban rechazando, pero yo me sentía así. Entonces venga y dígaselo. Venga a la presencia de Dios, estar consciente que tenemos algunos de esos síntomas que hemos mencionado. Tal vez usted tiene hasta otros. El Espíritu Santo le está recordando otras cosas. Y usted hasta dejó de ir donde unos amigos, hasta un grupo de la iglesia o hasta la iglesia, porque sentía que no encajaba ahí. Y es hora de sanar el corazón, de sanar ese rechazo que pudo haber estado ahí, porque lo lindo de todo esto es que Jesús vivió lo mismo que nosotros para podernos entender. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él no te rechaza, sus brazos están abiertos para ti. Y aunque te rechacen y aunque otros te den la espalda, Él nunca te la ha dado ni te la dará. Tienes un Padre de amor que te dice, corre a mis brazos porque estoy esperando por ti. Cuando tú piensas en la historia del hijo pródigo, puedes pensar en el Padre amoroso, no solo en un hijo que vuelve a casa, sino en un Padre que espera con los brazos abiertos. Tal vez tú te fuiste de los brazos del Padre celestial, de tu Padre Dios, porque hubo un rechazo de tu Padre en lo natural, porque tal vez ni siquiera conociste a tu papá, o tal vez lo conociste, pero era ese Padre ausente que estaba ahí, pero solo existía, solo era un adorno, una matera en la casa.
Pero acá están los brazos de tu Padre Dios, que te dice que con todo Él te recoge, que te dice que tú le perteneces a Él, que te dice que tú vales tanto, que derramó su sangre preciosa, que la salvación es tan grande, es gratis, pero no es invaluable, no tiene precio, porque el precio por tu vida y por tu valor fue la sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Fue rechazado. Los fariseos se burlaron de Él, le dijeron: tú eres hijo de un carpintero. Se burlaban y le decían que Él tenía demonios. Pero Jesús creyó que era el Hijo de Dios. Uno de sus propios discípulos lo rechazó y lo vendió. Otro lo negó. Y a cambio de eso, ¿el qué hizo? Lo amó. Vamos a recibir en esta noche ese amor de Dios, a permitirle sanar lo más profundo de nuestro corazón. Que pueda el Espíritu Santo venir a nuestra vida y recordarnos aquellas áreas que tal vez quedaron ahí dañadas de nuestro pasado, de nuestra infancia. Y vamos a permitirle al Espíritu Santo hacer esa obra en lo más profundo de nuestro corazón. Que en esta hora, ahí donde tú estás, puedas quizás cerrar tus ojos, levantar tus manos y con Dios hablar. Tal vez después tomar una hoja, un papel y hacer una lista de aquellas cosas que el Espíritu Santo te revela y que puedes saber que hacen parte de ese dolor en tu corazón, pero que el Hijo de Dios vino para sanar a los heridos, para vendar a los rechazados, para decirles que Él es el padre de la viuda, para decirle que Él es el esposo de la viuda, el padre de huérfanos. Él es Jehová, tu hacedor, tu compañero, tu amigo, el que pelea por ti. El que te dice como a Moisés: ve, porque yo estaré contigo. Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Tenían el ángel de Dios que iba delante de él, pero él no quería esos milagros, él quería la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios está contigo y tú te has sentido olvidado porque no te han tomado en cuenta, recuerdes que eres amado, eres amada por Dios. Cuando ores por alguien que ha sido rechazado, ámalo, muéstrale empatía, que sienta el amor de Dios a través de ti. Tú eres amado por Dios. Dile: Señor, gracias porque soy amado por ti, porque tú tienes sueños para mí. Y aunque quizá yo no fui planeado, aunque quizá haya nacido en medio de mucho dolor, tú estás aquí conmigo y sanas mis heridas. Tú me renuevas, Señor, y ya no seré igual. Gracias, Dios.